Bueno, y mi charla hoy va a ser sobre imagen corporal positiva y alimentación respetuosa. Los trastornos de la conducta alimentaria, cómo prevenirlos y detectarlos a tiempo, que básicamente es lo más importante, ¿sí? Y acá vemos una campaña, ¿sí?, que comenzó en Chile, que lo que dice es: no se habla del cuerpo de otro, ¿sí? Cambia la conversación y únete a la prevención de los TCA. TCA son trastornos de la conducta alimentaria. A mí me encanta esta campaña, ¿sí? No se habla del cuerpo de los otros. Bien, ¿qué es un trastorno alimentario? ¿Sí? Un trastorno alimentario básicamente tiene ciertas características centrales, ¿sí? Por un lado, el temor a subir de peso, ¿sí? Y por otro lado, la autoevaluación centrada en la imagen corporal, ¿sí?, en cómo se ven. Ahora, la realidad es que la presentación clínica de cada paciente es absolutamente variable, ¿sí? Y para cada paciente con un trastorno alimentario requerimos de un equipo multidisciplinario, ¿sí?, y especializado en trastornos alimentarios, ¿sí?, que como mínimo tiene que tener un psicólogo especialista, un nutricionista y un psiquiatra, ¿sí? La realidad, justamente el otro día conversábamos con el equipo, es que muchas veces en nuestro país no contamos con muchos de estos equipos, ¿sí?, pero sí nuestro pediatra, una nutricionista o una terapeuta puede ayudarnos a hacer diagnóstico y tal vez a poder encontrar el equipo tratante necesario. ¿Cuáles son los trastornos alimentarios? ¿Sí? Todos sabemos qué es una anorexia nerviosa, por ejemplo, ¿sí? En un paciente con anorexia nerviosa vamos a encontrar restricción alimentaria. Cuando hablamos de restricción alimentaria, hablamos, por ejemplo, de salteo de comidas, disminución de porción, si empiezan a comer más chiquitito, ¿sí?, o empiezan a comer de determinada manera particular. Por ejemplo, sacan todas las cosas ricas, sacan las harinas, sacan los dulces, ¿sí? Por otro lado está el miedo a subir de peso, y por otro lado está la distorsión de la imagen corporal. ¿A qué me refiero con distorsión de la imagen corporal? ¿Sí? No a la insatisfacción de la imagen corporal, que si yo pregunto en toda esta audiencia, seguramente alguna insatisfacción cada uno de nosotros tenemos con nuestro cuerpo. Distorsión de la imagen corporal es, por ejemplo, estar muy bajito de peso y vernos enormes, ¿sí? La bulimia nerviosa, que es otro trastorno alimentario frecuente, ¿sí?, digamos, lo que tenemos son atracones de comida, ¿sí?, que atracones de comida es comer mucha cantidad de comida en un corto periodo de tiempo. En general se hace de forma como a las escondidas, de forma secreta, ¿sí? Hay conductas compensatorias, por ejemplo, hay vómitos, por ejemplo, hay ejercicio compulsivo o toma de pastillas para adelgazar, diuréticos y laxantes, ¿sí? Y hay gran insatisfacción de la imagen corporal. Y el trastorno alimentario más frecuente y que menos se habla y que menos se diagnostica, ¿saben cuál es? El trastorno por atracón, ¿sí? El trastorno por atracón es un trastorno en donde tenemos atracones frecuentes, ¿sí?, pero no hay conductas compensatorias. O sea, lo que vemos es periodos de restricción alimentaria y periodos de descontrol alimentario. Bien, 9 verdades de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Los trastornos alimentarios son biológicamente influenciados. Y ustedes se van a preguntar qué significa esto. Yo les pregunto, ¿sí? Acá me van a contestar por el chat, que me van a hacer muy feliz si me contestan. Si ustedes tienen un ser querido
y lo diagnostican de diabetes, ¿sí? Ustedes van a pensar que es una enfermedad psicológica, es una enfermedad biológica o es una enfermedad por causas sociales. A ver qué me contestan. Voy a abrir el chat. Biológica, 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 biológica. Sí, exactamente. No hay duda de eso, ¿sí? Es una enfermedad biológica. Perfecto. Hay un órgano, ¿sí? Que es el páncreas, que empieza a no poder segregar suficiente insulina y estamos en problemas. Perfecto. Ahora, si yo les pregunto, si ustedes tienen un ser querido con un trastorno alimentario, por ejemplo, con una anorexia, ¿ustedes qué me dirían? ¿Qué es una enfermedad biológica? ¿Qué es una enfermedad social? ¿O qué es una enfermedad psicológica? Psicológica, psicológica. Psicológica, social. Bien, bien. Multifactorial. ¿Quién puso multifactorial? Bravo. ¿Por qué multifactorial? Porque es psicológica, social y biológica. ¿Sí? Hay una base, ¿sí?, biológica que genera el trastorno. Por supuesto que lo psicológico y lo social va a generar el trastorno alimentario, pero la base es biológica, como en la diabetes, por ejemplo. Lo sorprendí, ¿no es cierto? Bien. Entonces, gracias por contestar, porque esta es una manera que a mí me encanta trabajar. Los trastornos alimentarios, entonces, no son ningún capricho, sino que son enfermedades mentales muy serias y biológicamente influenciadas. ¿Sí? Vamos a seguir. Los genes y el ambiente juegan un papel importante en el desarrollo de los trastornos alimentarios. Ahora, ¿qué quiero decir con genes? Quiero decir que es una patología que puede ser heredada, ¿sí? Que muchas veces, ¿sí?, mamá, papá, tíos, abuelos, primos, pudo no haberse expresado, ¿sí?, esa enfermedad, ¿sí? Para que se exprese necesito algo muy importante. Y acá me voy a detener de nuevo para hacerles una pregunta. ¿Cuántas? Voy a hablarle a las mujeres, ¿sí? ¿Cuántas de las mujeres de esta audiencia en algún momento hemos empezado alguna dieta restrictiva? Esperen que voy. Quiero que me levanten la mano de esta manera. ¿Cuántas de nosotras en algún momento hemos empezado una dieta restrictiva? Un montón de nosotras, ¿sí? Gracias por contestar. Bien, ahora yo les voy a preguntar, no hace falta que me contesten esto. No todas de nosotras hemos desarrollado un trastorno alimentario, ¿sí? Para desarrollar un trastorno alimentario tiene que haber una base biológica y genética, ¿sí? Y lo que lo va a disparar va a ser una dieta restrictiva, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Entonces, los genes por sí solos no predicen quién desarrollará un trastorno de la conducta alimentaria. Yo puedo tener una mamá que ha tenido una bulimia y yo tener la genética predisponente, pero no desarrollarla, porque, por ejemplo, nunca empecé una dieta restrictiva o, por ejemplo, nunca hice un descenso de peso abrupto, ¿sí? Que eso es lo que lo dispara. Un diagnóstico, ¿sí?, de un trastorno alimentario es una
crisis de salud que interrumpe como un tsunami el funcionamiento de la persona que lo sufre y de la familia que acompaña, ¿sí? Si en esta audiencia hay familiares que están acompañando a un ser querido con un trastorno alimentario, saben que es de mucha situación de estrés realmente el acompañamiento y el sufrimiento del paciente. Ahora, yo les pregunto, ¿puedo decir con solo mirar el cuerpo del otro si esa persona tiene un trastorno alimentario? A ver qué me contestan en el chat. Si yo miro a la persona, no. A veces sí, a veces no. No puedo con solo mirar, exactamente. ¿Por qué? Gracias por contestar. ¿Por qué sí, pasa esto? Justamente porque yo puedo estar, no puedes decir con solo mirar a una persona si tiene o no un trastorno alimentario. Yo puedo estar en un normopeso, o sea, puedo yo estar perfectamente en peso, ¿sí? Ni bajo ni alto, y tener un trastorno alimentario gravísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, puedo estar teniendo atracones, puedo estar teniendo vómitos todo el día que ponen en riesgo mi salud, ¿sí? Mi corazón, mi esófago, mi salud mental, ¿sí? Puedo estar con un poco de peso alto y no tener un trastorno alimentario, ¿sí? Y tener esa contextura, ¿sí? Y estar sana en ese peso, ¿sí? Entonces no se puede decir con solo mirar a una persona si tiene un trastorno alimentario. En general, si yo veo que una persona estaba en normopeso y baja de golpe mucho, ¿sí? Y se pone a preocupar por el peso, por la comida y demás, va a ser más evidente poder decir que esa persona tiene un trastorno alimentario. Pero como les mostré anteriormente, el trastorno alimentario más frecuente no es la anorexia, ¿sí? Y los trastornos alimentarios afectan a todo tipo de personas, ¿sí? Edad, sexo, raza, etnias, orientación sexual y nivel socioeconómico, ¿sí? Esta patología afecta a cualquier persona y conllevan mayor riesgo de suicidio como de complicaciones físicas y médicas, ¿sí? Las complicaciones físicas y médicas, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente con muy bajo peso, tienen alteraciones cardíacas, tienen alteraciones en los huesos, en su ciclo menstrual, o por ejemplo, en la bulimia van a tener alteraciones cardíacas también por alteraciones en los hidroelectrolitos, ¿sí? El potasio disminuye y el potasio es como una de las bombitas, ¿sí? Que hace que el corazón bombee. Y en el caso del trastorno por atracón, en general se dan más síndromes metabólicos, ¿no? Glucemias altas, colesterol alto y demás. Esta es una muy buena noticia que tengo para darles, que es que la recuperación completa de un trastorno alimentario es posible y la detección e intervención temprana son muy importantes. Por eso son tan importantes estas charlas y tan importante que ustedes estén acá, ¿sí? Porque a veces nos puede pasar con un sobrino, ¿sí? De ir a una reunión familiar y empezar a ver algunas conductas alteradas y que tal vez los padres no las pueden ver, ¿sí? O en la misma familia empiezan a ver ciertas conductas alteradas y pueden hacer diagnóstico tempranamente. Y cuando hago diagnóstico temprano, es mucho más fácil sacar a ese ser querido de esa patología. Y esta es una muy buena noticia también, porque en el pasado, ¿saben lo que hacían algunos terapeutas y algunas investigaciones? Decían que las familias y que las madres, siempre las madres tenemos la culpa de todo, ¿sí? Éramos los culpables de que se desarrolle un trastorno alimentario, ¿sí? Algo habrás hecho, porque hablas mucho de tu dieta, etcétera, etcétera. Y en realidad, ni las familias ni las madres son los culpables, son los mejores aliados en el tratamiento
para la recuperación de ese ser querido con trastornos alimentarios, ¿sí? Y acá es súper, súper, súper importante entender por qué se puede desarrollar, por ejemplo, un cuadro alimentario, un trastorno alimentario, ¿sí? En este caso yo les voy a dar el ejemplo de la anorexia, ¿sí? Pero un paciente con anorexia puede pasar después a un cuadro de bulimia y puede pasar a un trastorno por atracón, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de factores que pueden ser predisponentes, hablamos de la niñez, ¿sí? Y podemos tener, por ejemplo, situaciones de mucho conflicto a nivel familiar, ¿sí? Situaciones de mudanza, situaciones como, por ejemplo, la pandemia, ¿sí? Fue una situación espantosa a nivel ambiental, ¿sí? Los chicos han sufrido un montón, cocinaban todo el día, ¿sí? Estábamos todos juntos en la casa, estudiando, trabajando, ¿sí? Mucho estrés, mucho miedo, hubo pérdidas, ¿sí? Una situación traumática, por ejemplo, puede ser una pérdida, ¿sí? Yo en este momento estoy acompañando a varios adolescentes que han perdido un ser querido, ¿sí? En la pandemia, y ciertos factores individuales, ¿sí? Como por ejemplo la autoexigencia, ¿sí? El perfeccionismo, el querer ser todo 10, ¿sí? El a veces no poder expresar las emociones y ponerlas en el cuerpo, ¿sí? Todos esos son factores de alguna manera personales que también se juntan con los otros y pueden ser predisponentes, ¿sí? Y todo esto nos hace de alguna manera un poquitito vulnerables, ¿no es cierto? Nos da vulnerabilidad, nos pone con una predisposición a ¿qué? A perder la felicidad, ¿sí? Y si de alguna manera además hay factores precipitantes, como puede ser la pubertad, la adolescencia, es un momento dificilísimo, ¿sí? De muchísimo estrés, eventos estresantes, como puede ser, no sé, una pelea, ¿sí? Una situación de bullying, o por ejemplo tener una comorbilidad psiquiátrica como un trastorno de ansiedad, como tener un cuadro depresivo, y si encima a esto le sumamos actividades de riesgo, como por ejemplo el modelaje, como por ejemplo las danzas clásicas, el patín artístico, ¿sí? Son todas actividades que tienen más riesgo de el desarrollo de trastornos alimentarios. Todo esto nos puede llevar a la pérdida de la felicidad y de alguna manera la búsqueda, ¿sí? De la dieta, ¿sí? Hace a la restricción alimentaria y al incremento de alguna manera de la infelicidad, ¿sí? Miren qué interesante este porcentaje. Esperen que voy a contestar a ver si hay alguna pregunta en el medio. Un minutito. Creo que no. A ver, perdón. Bien, entonces, un 6% de la población mundial puede presentar un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que si somos 100, 6 vamos a tener un trastorno alimentario, ¿sí? Que la anorexia afecta al 1% de la población, ¿sí? O sea que de 100 mujeres, una va a tener un trastorno alimentario, que es la tercera enfermedad crónica en adolescentes y que tiene una tasa de mortalidad muy alta, de un 20%, ¿sí? La bulimia nerviosa tiene un porcentaje de 2% en mujeres, ¿sí? Y el trastorno por atracón es el trastorno de la conducta alimentaria más frecuente y está presente en el 6% de niños y adolescentes. Bien, ¿qué nos pasó después de la pandemia? La realidad es que nos pasó de todo, ¿sí? Pero a nivel de los trastornos alimentarios, lo que vimos, ¿sí? Los especialistas, y lo que vimos a nivel mundial, ¿sí? Es que han aumentado exponencialmente, ¿sí? Las admisiones de los hospitales han aumentado exponencialmente. Por ejemplo, en Australia se observó un aumento del 104% en niños
con anorexia, ¿sí? Que requerirían hospitalización, ¿sí? En Chile crecían hasta un 30% las consultas por trastornos alimentarios durante la pandemia. Esperen un minutito que están levantando la mano y quiero contestar alguna pregunta. O quedaron levantadas las manitos. No sé si son preguntas o quedaron levantadas. Los invitamos a escribir por el chat si les parece bien, si tienen alguna pregunta, por favor. Gracias. Perfecto. Juana, Sí. Juana, acá hubo algunos comentarios, si querés te los leo, que los tenemos acá. Uno fue que el hábito de comer mal hace también que uno empiece a tener un trastorno alimentario. El hábito de comer mal, en general, a ver, ¿qué es comer mal primero? ¿Sí? O sea, cuando yo digo comienzo de una dieta, ¿sí? Es comienzo de una dieta restrictiva. Por ejemplo, un niño, un adolescente no tiene por qué saltearse comidas. Un niño, un adolescente no tiene por qué disminuir de un plato común a un plato de postre su porción, ¿sí? Eso es, o no tiene por qué sacar las harinas si no tiene un diagnóstico, por ejemplo, específico que lo amerite. Entonces, ese es el primer camino para, por supuesto que frente a todo lo otro que dije, la personalidad, situaciones difíciles familiares, etcétera, etcétera, se tienen que dar muchos factores para el desarrollo de un trastorno alimentario, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Sí? ¿Qué vimos en la pandemia? Hubo mucha más exposición a los medios de comunicación, ¿sí? O sea, mucha red social, ¿sí? Las redes sociales que decían, hacían estos comentarios, por ejemplo, ponían estas fotos de la Barbie en cuarentena, que íbamos a salir todos con un montón de peso después de la pandemia, ¿sí? Se habían perdido las rutinas, se habían perdido las actividades diarias de ir al colegio, de ir al trabajo, ¿sí? El aislamiento social, no se podía salir a caminar, no se podía salir a correr, los chicos no tenían la posibilidad de ir a jugar al fútbol, la posibilidad de ir al club, ¿sí? A descargarse. Nos quedábamos hasta tarde porque no nos teníamos que levantar temprano, ¿sí? De alguna manera, entonces eso alteraba totalmente los horarios de sueño y de comidas también, y por supuesto había mucha emocionalidad negativa, ¿sí? Hubo mucho menos soporte social, menos posibilidades de ir al médico, ¿sí? Y todo lo que nos genera, a mí por ejemplo, no sé, salir a caminar me da alivio cuando estoy un poco tensa, ¿sí? O a una persona le puede dar alivio ir a jugar al fútbol con los amigos, ¿sí? Eran cosas que no estaban en nuestras manos, ¿sí? Y todo esto nos ponía en riesgo de desarrollar síntomas alimentarios. De alguna manera, ¿sí? La comida nos tomó como un regulador emocional, ¿sí? Mucha gente se puso a comer excesivamente, ¿sí? Como de alguna manera nos generaba como una cosa de anestesia. Ahora, ¿qué pasa y qué pasó con las redes sociales? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? Que hoy, digamos, de alguna manera las redes sociales están siendo positivas para nuestros adolescentes, están siendo negativas para nuestros adolescentes, ambas situaciones, ¿sí? Particularmente, les quiero mostrar algunos estudios, y estos son estudios que se hicieron en la Argentina, ¿sí? Y lo que dice esta investigación, ¿sí? Es que una fundación que se llama Bellamente, que es muy linda, pueden seguirla, que las interacciones virtuales basadas en fotografías se asocian a mayor insatisfacción corporal y patologías alimentarias. O sea, que determinadas fotos, que en general están photoshopeadas, ¿sí? Modificadas y demás, van a generar mayor insatisfacción en nuestra estima, ¿sí? Y miren qué interesante lo que dice esta investigación, que 46%, o sea, de 100, 46 mujeres afirma que la percepción de su imagen corporal
cambió de manera negativa durante el aislamiento social, ¿sí? Y durante el aislamiento social se duplicó la cantidad de horas de uso de Instagram. Que un 68%, o sea, casi 70 mujeres de 100, de las mujeres usa aplicaciones o filtros para editar las fotos antes de publicarlas, ¿sí? Yo en mi familia me enojo mucho, ¿sí? Con mi familia política, porque muchas veces hacen modificación de la foto familiar, y yo digo, ¿por qué no nos podemos mostrar cómo somos? ¿Sí? Yo no, digamos, no me gusta modificar una foto, ¿sí? Porque justamente pienso en quien la recibe. Bien, y un 86% afirma que alguna vez se sintió mal con su cuerpo después de ver una publicación en Instagram. Piensen en ustedes, piensen en sus hijos, ¿sí? Cómo se pueden sentir. Y esta es una investigación que hice con un equipo de 2 universidades, ¿sí? En donde se evaluaba el uso de las videoconferencias, ¿sí? Esto que estamos haciendo nosotros en este momento, en una muestra argentina, y sobre el impacto de la imagen que tenía estar mirándonos en las videoconferencias, ¿sí? Porque finalmente esta pantalla nos funciona como un efecto de mirarse al espejo. Y lo que vemos es que hubo realmente un aumento de la conducta dietante, un 70% incrementó la conducta dietante, ¿sí? Un 16,6% aumentó el ejercicio excesivo, por ejemplo, un 45%, un 50% aumentó la preocupación por la imagen corporal, ¿sí? Un poco de conclusión sobre las redes sociales, que es que la utilización de redes sociales está asociada con el incremento del riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, en particular en aquellas expuestas al ideal de delgadez y a la cultura de la dieta, ¿sí? Así como a las propagandas de las comidas, mayor exposición a medios específicos, todas esas cuentas que hablan sobre hay que adelgazar, ¿sí? Hay que comer demasiado sano, ejercicio, recetas saludables y demás. Nosotros siempre les preguntamos, les pedimos a nuestros pacientes, ¿sí? Adolescentes, por ejemplo, que nos muestren en Instagram qué les muestra la lupita, ¿sí? Ustedes vieron que en Instagram hay una lupita, y lo que dice la lupita es, digamos, nos mandan fotitos, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente estamos viendo, ¿sí? Si, no sé, vemos muchos viajes, nos van a mostrar en la lupita muchos viajes, ¿sí? Si vemos muchos cuerpos de estos hiperdelgados y cuestiones de recetas hipersaludables, nos van a mandar, ¿sí? Ese tipo de imágenes. Vamos a ver esta asociación, ¿sí? De cómo la presión por ser delgado, ¿sí? Tanto de las redes sociales, a veces de los mismos padres. Yo tengo papás y mamás que me dicen, no, pero mi hija tiene que bajar de peso, ¿sí? Y la realidad es que está en un peso saludable, tal vez su contextura es una contextura más grande porque somos diversos, ¿sí? Vamos a tener contexturas. O sea, así como el pelo, yo tengo rulos, el pelo es diferente, hay personas que tienen rulos, hay personas que tienen lacios, ¿sí? Hay personas que son altas, la persona alta no puede ser baja, la persona baja no puede ser alta. Hay contexturas que tienen que ver con el tamaño que tampoco las podemos modificar. Y si que intentamos modificarlas, ¿sí? A veces lo que terminamos haciendo es embarrándola. ¿Por qué? Porque desarrollamos un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Entonces, la presión por ser delgados, ¿sí? E internalizar el ideal de delgadez, especialmente a través de las redes sociales, especialmente a través del diálogo familiar, ¿sí? Lo que nos genera es insatisfacción corporal. Vernos más no nos gusta, ¿sí? No nos hace feliz lo que vemos, y esta insatisfacción de la imagen corporal lo que genera son conductas alimentarias alteradas, por ejemplo, salteo de comidas, por ejemplo, saltear los dulces, ¿sí? Y esto también nos genera sentimientos negativos hacia nosotros mismos, hacia nuestro cuerpo, ¿sí?
tengo una paciente, por ejemplo, que me dice, desde que empecé a comer mejor, o sea, a volver a mi patrón de antes, a no saltear las comidas, a comer algo rico todos los días, me siento mejor porque antes me sentía más deprimida. Un cerebro que está pensando todo el día en si comí, no comí, si estoy gorda, no estoy gorda, ¿sí? Si salteo esto, si voy a un cumpleaños, si voy a comer algo rico, entonces tengo que a la noche no voy a saltear la comida. ¿Cómo voy a estar? Voy a estar irritado, voy a estar triste, voy a estar tenso, ¿sí? Y todo esto lo que puede generar es un trastorno de la conducta alimentaria. Bien, y acá me quiero detener, ¿sí? Porque justamente lo que yo dije en un comienzo es, necesito hacer detección temprana, porque si yo hago detección temprana, ¿sí? Va a ser muchísimo más fácil poder salir de ese pequeño trastorno alimentario, ¿sí? Y que no se haga una bola de nieve, ¿sí? En donde más restrinjo, más conductas alteradas, empieza a ser una bola de nieve que no para y no puedo frenar, ¿sí? ¿Cuáles son esos signos de alarma para sospechar un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Sí? Lo que todo papá y mamá debería saber. En principio, que el primer gatillante, ¿sí? Quiero que hoy se vayan con esta idea, que el primer gatillante es hacer una dieta restrictiva, ¿sí? Inclusive si tu hijo o hija no tiene bajo peso, ¿sí? O sea, yo puedo tener una hija, mujer o un hijo varón y tiene un índice de masa corporal, tiene un peso, ¿sí? Tal vez un poco más alto, y baja abruptamente, por ejemplo, en un mes baja 5 o 7 kilos, y tal vez como tenía un poco de exceso de peso, todos lo festejan, pero en realidad en esa persona, ¿sí? Al haber hecho conductas alteradas, disparó en la cabeza de esa persona un trastorno alimentario, ¿sí? Entonces, está reforzado por el entorno, porque todos le dicen, ay, pero se te ve mucho mejor, qué bien que estás, pero en realidad lo único que generamos es mayor obsesión y mayor infelicidad, ¿sí? Otra de las banderas rojas es si su ser querido empieza como a aislarse de sus amigos, se empieza a aislar de las actividades sociales, ¿sí? Los niños pueden evitar, por ejemplo, situaciones sociales por vergüenza a su cuerpo, ¿sí? Por preocupación o miedo sobre la comida que va a haber, o porque realmente tienen mucha vergüenza de mostrarse comiendo enfrente de otros, ¿sí? Puede aparecer, esto nos pasa muy frecuentemente, ¿sí? de que aparezcan mucho interés por cocinar, ¿sí? Para otros, ¿sí? Entonces yo les pregunto, por ejemplo, bueno, ok, te encanta cocinar y empezaste a cocinar comidas saludables y esto y lo otro. Ahora, ¿lo que vos cocinás, lo comés o es solamente para los otros? ¿Sí? Cuando veo que no lo comen, tengo que hacer esta pregunta. ¿Estaremos enfrente del desarrollo de un trastorno alimentario? ¿Sí? La preocupación por la comida es común en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Especialmente si su hijo o su hija no prueba lo que preparó o come muy poco o anda muy pendiente de lo que comen los otros. A veces cocinan y quieren, ¿sí? Como darles mucho de comer a los otros, ¿sí? A los hermanos, a los padres, etc. Tienen una rutina rígida de ejercicio, ¿sí? Empiezan como a no hacer ejercicio por placer, empiezan a, no sé, salir el domingo lluvioso a correr a pesar de que no es un buen día para salir porque está lloviendo a cántaros, ¿sí? Y en vez de tirarse tranquilos a mirar una película, salen a correr o se lastimaron y a pesar de haberse lastimado salen a hacer deporte, ¿sí? Y se sienten muy culpables si no hacen esa actividad física, ¿sí? El otro día tuve una paciente que me dice, mis amigas, después de quedarnos a dormir, se iban a la casa de otra amiga a disfrutar, a estar en la pileta, etcétera, etcétera, y de repente
yo me tuve que volver porque yo tenía que hacer mi rutina de ejercicio en mi casa, ¿sí? Esto que les contaba, la pérdida de peso, ¿sí? Incluso si el niño está en un peso normal o alto, ¿sí? La pérdida de peso es preocupante y puede indicar comportamientos alimentarios y corporales desordenados, ¿sí? Pueden empezar a usar ropa que les quede muy suelta, ropa grande o muy abrigada, ¿sí? A pesar de que puede hacer calor, están con unos buzos enormes para tapar su cuerpo, tanto porque no quieren mostrar su extrema delgadez o porque les da vergüenza su cuerpo, ¿sí? Entonces, o también en algunos casos por desnutrición, pueden necesitar estar abrigados, ¿sí? Porque tienen mucho frío a pesar de que haga 20 grados en el ambiente. ¿Cuáles son otros signos de alerta? ¿Sí? Cuando hay, por ejemplo, comportamientos o rituales alimentarios inusuales, ¿sí? Empiezan a cortar chiquitito, empiezan a sacar determinadas partes de la comida, ¿sí? Hay cambios de humor, hay incomodidad al comer con otras personas, ¿no? Dicen, no, me voy arriba, ya comí, no, comí en lo de mi amiga, voy a comer después, ¿sí? Empiezan con malestar gastrointestinal, les duele la panza, me estoy hinchando mucho, ¿sí? Adopción de nuevos patrones alimentarios, veganismo, ¿sí? Yo no estoy en contra de ser vegetariano, pero primero hay que ver a qué edad se convierten en vegetarianos y cuál es la intención, porque no es lo mismo una chica de 17 años que comienza a ser vegetariana porque quiere cuidar el planeta, porque quiere cuidar el ambiente y los animales, que otra chica que, por ejemplo, quiere ser vegetariana, ¿sí? Pero en realidad atrás de esa idea está la idea de bajar de peso, ¿sí? Como una idea de control alimentario. Yo siempre hago esta pregunta pícara, ¿sí? No voy a decir el nombre de las galletitas, pero hay unas galletitas rellenas, muy ricas, con relleno blanco, ¿sí? Que son veganas finalmente, ¿sí? Son de chocolate y son veganas. Y yo les pregunto, ¿pero te animás a comer en la merienda, por ejemplo, estas galletitas? No, esas galletitas no. ¿O te animás, por ejemplo, si haces un budín con azúcar, ¿sí? Tal vez con elementos no animales, ¿sí? Con aceite, que le pongas aceite? No, no, con aceite no. Bueno, ahí ya empezamos a ver, ¿sí? Que detrás de esa idea de ser vegetariano o vegano existe la idea de descenso de peso, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, irregularidades menstruales, hay pacientes que dejan de menstruar, podemos tener problemas de concentración, desmayos, desaparición después de las comidas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los atracones, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que pueden comprarse ciertas cantidades de dulces y aparecen en las mochilas, ¿sí? O que si la mamá cocina una torta, de repente desaparece al otro día y dice, no, se la comió mi hermano, y en realidad se la comió ella, o al revés, ¿sí? O sea, hay desaparición de comida, ¿sí? En algunos casos puede haber exceso de consumición de agua, pensando en que consumir mucha agua, más de 2 litros, genera saciedad, genera descenso de peso, que esto no es así, ¿sí? O mucho consumo de bebidas dietéticas, ¿no es cierto? Para llenarse y demás. Bien. Voy a contestar algunas preguntas que debe haber. A veces usan la excusa de ser veganas o vegetarianas para adelgazar, exactamente, y se transforman en una obsesión, ¿sí? ¿Cómo se consigue un balance entre trastorno de la conducta alimentaria y la obesidad? ¿Sí? A ver, está muy buena esa pregunta, Eduardo, ¿sí? Porque si yo tengo demasiado exceso de peso, ¿sí? O sea, y ya empiezo a tener, por ejemplo, alteraciones a nivel del laboratorio, en el colesterol, en la glucemia, ¿sí? En la insulina,
Entonces, por supuesto que yo tengo que hacer una alimentación moderada y saludable. Ahora, no es necesario hacer una restricción alimentaria. Yo puedo hacer una organización, ¿sí?, de alimentos, ¿sí?, que tenga desayuno, almuerzo, merienda y cena, y que no sea restrictivo, ¿sí?, sino que trabajemos en el no picoteo, en que se incorpore la actividad física moderada, ¿sí?, en que esa persona duerma bien, porque a veces el no dormir suficiente puede generar más picoteo, ¿sí? Entonces, realmente, por eso yo en el título de la charla hablo de alimentación intuitiva, ¿sí? Alimentación de alguna manera regulada y no restrictiva, ¿sí? A ver si tenemos alguna... Voy a seguir un poquitito más, a ver si puedo ir un poquito para arriba de las preguntas. Mi hijo bajó mucho de peso durante la pandemia con control de una nutricionista, ¿sí? El tema es en cuánto tiempo se bajó, gracias Walter por tu pregunta, por tu comentario, en cuánto tiempo se bajó, ¿sí? Si comenzaron conductas restrictivas, si comenzó obsesión posterior, ¿sí? Claro, todo lo que está hablando le está pasando en este momento. A veces el descenso el descenso de peso puede disparar un trastorno alimentario, o sea, puede disparar el miedo, ¿sí?, a subir de peso, la cosa obsesiva con el ejercicio, con la comida y demás. Por eso es tan importante que si realmente hay un alto peso, que el descenso de peso sea muy gradual, con mucho tiempo, sin sacar alimentos ricos, ¿sí? Los alimentos ricos tienen que estar presentes. Por ejemplo, hoy por hoy hay una pirámide, ¿sí?, en donde la base son las proteínas, ¿sí?, las frutas, las verduras y demás, el agua, el aceite, etc. Y en la punta tenemos todo lo que son las comidas ricas y divertidas, ¿sí? O sea, que inclusive un paciente con alto peso que quiere modificar su peso y quiera regular su peso, ¿sí?, tiene que incluir las cosas ricas de forma moderada, ¿sí?, porque ese debe ser el aprendizaje. Bien. Vamos a seguir un poquitito más y después voy a seguir con las preguntas. Bien. Como les dije en un comienzo, ¿sí?, hay ciertas actividades, ¿sí?, de los adolescentes que pueden poner más en riesgo a esos adolescentes de desarrollar un trastorno alimentario. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, la práctica de un deporte de alto rendimiento, ¿sí? Muchas veces me vienen chicos que son federados, ¿sí?, y entonces tienen como una conducta muy rígida, muy estricta, de lo que es la alimentación, práctica de actividad relacionada con lo estético, por ejemplo el modelaje, como les dije, algunas patologías que requieren control de peso, ¿sí? No significa que si yo tengo una hija con diabetes, por ejemplo, va a desarrollar un trastorno alimentario, pero el 30% de esos pacientes adolescentes con diabetes puede desarrollar un trastorno alimentario. ¿Por qué? Porque la alimentación es más acotada y necesita control. Cuando aparece el control en lo alimentario, ¿sí?, puede disparar el pensamiento obsesivo. O por ejemplo, hay pacientes que naturalmente, por ser celíacos, necesitan tener cierto control de ciertos alimentos. En un porcentaje de esa población puede dispararse, ¿sí? En las personalidades sobrecontroladas, en las personalidades más emocionales, más impulsivas, y en las personas que han vivido una situación traumática. Cuando yo digo una situación traumática, puede ser desde una pérdida de un ser querido, ¿sí?, desde el bullying, ¿sí?, desde las cargadas en los colegios, que es muy frecuente. Ustedes saben quiénes son, a que no se imaginan quiénes son los primeros, digo, buleadores o cargadores, ¿sí?, en la vida de un adolescente, un niño y un adolescente. A que no se imaginan. A ver si me contestan. A ver si me contestan por el chat. ¿Quién se imagina que pueden ser?
La familia, los hermanos, ¿sí? Exactamente, Claudio, ¿sí? Exactamente. ¿Vieron esas cargadas que se hacen entre los hermanos, ¿sí? Que uno le dice gordo, que otro le dice, no sé, jirafa porque es muy alto, ¿sí? 4 ojos. Bueno, a veces las cargadas entre los hermanos pueden funcionar en el desarrollo de baja autoestima. Y si yo tengo un niño, una niña con baja autoestima, tengo más predisposición a poder desarrollar un trastorno alimentario. Ni hablar si esas cargadas están dirigidas al cuerpo de esa persona, ¿sí? Bien. Cuando hablo de trauma también hablo, por ejemplo, de violencia familiar, ¿sí? Situaciones en donde hay violencia en las casas, ¿sí? O, por ejemplo, una situación de abuso también, ¿sí? También puede ser una situación de riesgo. ¿Y cómo prevenir? ¿Sí? Que es lo más importante. Tengo que hacer detección precoz con esto de ver las banderas rojas, ¿sí? ¿Y cómo prevenir? Miren estos porcentajes. El 50% de las niñas y el 30% de los niños expresan insatisfacción corporal, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? La proporción aumenta en los adolescentes que tienen un índice más alto de masa corporal, o sea, que tienen un peso más alto, ¿sí? Son chicos y chicas que tienen más insatisfacción corporal. Entonces, si de alguna manera nuestra cabeza tiene internalizado lo que es el ideal de delgadez, como por ejemplo estas Barbies, ¿sí? Estas muñecas, ¿sí? Y quieren ser como ellas, lo único que me genera es sensación de insatisfacción corporal. Si yo veo una mujer de mi edad y la veo impecable, sin una arruga, ¿sí? Una foto toda photoshopeada y cambiada, la realidad es que a mí lo que me va a generar es decir, ¿pero qué me está pasando a mí? ¿Sí? ¿Cómo puedo modificarme? ¿Sí? Insatisfacción de la imagen corporal. Lo que genera baja autoestima, lo que genera tal vez el comienzo de una dieta porque quiero modificar eso, y de alguna manera el disparo de un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Sí? Bien, un poco de las estadísticas de los varones, ¿sí? El 25% de los niños y adolescentes tienen un trastorno alimentario, ¿sí? El 85% en un estudio de universitarios mostraron que estaban preocupados por su musculatura, ¿sí? A veces en los varones se da al revés, quieren ser más grandotes, ¿sí? Entonces empiezan a ponerse obsesivos con el gimnasio, obsesivos con el ejercicio. Y en las mujeres, ¿sí? Como habíamos dicho, en un estudio, por ejemplo, en Suiza, de 1000 mujeres adultas, ¿sí? El 73% de las mujeres se encontraba dentro de rango de peso normal y el 70% de esas mujeres expresaron deseo de bajar de peso, ¿sí? Casi el 70% de las mujeres adultas informan que se retiran de las actividades debido a su imagen corporal. O sea, ¿cuántas mujeres, pensemos en nosotras, ¿sí? ¿Cuántas de nosotras no se meten al mar cuando van al mar, ¿sí? A la playa, o se tapan en la playa? ¿Cuántas de nosotras no nos metemos en la pileta cuando hay gente, ¿sí? Yo tengo pacientes adultas que no se meten en la pileta, por ejemplo, salvo que estén solas, ¿sí? ¿Por qué no poder mostrar nuestros cuerpos normales? Y esto, ¿por qué hablo de las mamás y de nosotras? ¿Sí? Justamente porque nosotros, si no damos el modelo, no nos mostramos como realmente somos, cómo nuestros hijos van a mostrarse con aceptación de su imagen. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, lo que tengo que trabajar es la aceptación corporal. Y la aceptación corporal empieza por uno mismo, ¿sí? O sea, no puedo tener una niña, un niño que se sienta bien con su cuerpo si su mamá o su papá todo el tiempo están hablando de estoy gorda, estoy flaca, tengo que hacer dieta, estoy vieja, me tengo que hacer esto, etcétera, 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 ¿sí? ¿Y a qué llamamos aceptación corporal? Y miren estos
estos comentarios que a mí me encantan, ¿no? Que de alguna manera uno se los puede transmitir, ¿sí?, a los hijos. Puedo verme mal algunos días. ¿Quién no tiene un día en donde se levanta y tuvo un día pésimo? No sé, el jefe le habló mal, dieron una clase y le salió pésimo, ¿sí? Un día que les duele algo mucho, ¿sí? Y de alguna manera puedo ver, ¿sí?, puedo tener un día malo, pero el haber construido mi estima en base a muchos parámetros, o sea, no solamente a cómo nos vemos, sino que también, como me decía hoy una paciente, yo tuve muchos logros este año y esos logros me hicieron sentir mejor conmigo misma, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, una chica de 19 años que logró manejar, ¿sí? Una chica que logró terminar su secundario que no podía terminarlo, o sea, son logros que no tienen que ver con cómo se ve la imagen, ¿sí? O por ejemplo, puedo preferir cuerpos y formas que no son las mías, por ejemplo, puedo preferir un cuerpo muy delgado, pero yo sé que mi cuerpo no es así y esto no me genera malestar verlos, ¿sí? Ver a una compañera, por ejemplo, que es muy delgada y mi cuerpo es un cuerpo normal, no muy delgado, ¿sí? Que no modificaré mis conductas alimentarias, mis conductas de actividad física por perseguir un ideal inalcanzable. Esto que yo les decía, si yo soy altísima, si mido 1,80 m, no puedo medir 1,60 m, ¿sí? El otro día vi a una adolescente que medía 1,85 m y ella se sentía gigante y lo único que quería era ser chiquita, ¿sí? Porque la sensación de ser tan alta la hacía sentir que era enorme, ¿sí? Hay días que me siento genial con mi cuerpo y otros no, y esto genera una incomodidad pasajera, o sea, aceptar que hay días que no nos vemos bien, ¿sí? A todos nos pasa. No me chequeo todo el día, si yo estoy todo el tiempo chequeando mi cuerpo, midiéndome, pesándome todos los días, mirándome al espejo todos los días, voy a sentir mucha más insatisfacción de mi imagen. Yo les pregunto, si ustedes tienen un grano acá, ¿sí? Entonces se miran en el espejo todo el tiempo ese grano, se lo tocan. ¿Cómo va a estar ese grano en su cabeza? Va a ser enorme, ¿sí? Entonces por eso el chequeo corporal diario no es positivo, ¿sí? Trato de mirarme como un todo, ¿sí? Y no por partes, o sea, no miro mi panza, no miro mis piernas, me miro en el todo. Y esto hay que enseñarlo, hay que enseñarles a los adolescentes a mirarse en el espejo a los ojos y no a una determinada parte. Y mirarse al espejo sonriendo no es lo mismo que mirarse al espejo con cara de malos amigos. Yo los invito en este momento a mirarse a la cámara, ¿sí? Y hacer este ejercicio, hacer una media sonrisa. Mírenme. ¿Cómo se ven? ¿No se ven mejor? ¿Sí? No es lo mismo probarse una ropa, ¿sí?, con cara seria que con cara sonriente. Y esto es algo que tenemos que enseñar a nuestros adolescentes, ¿sí? Por otro lado, el enseñarles a agradecer, tener un cuerpo sano, ese cuerpo que nos permite correr, ese cuerpo que nos permite bailar, ese cuerpo que nos permite abrazar, ¿sí? Las funciones de este cuerpo no tienen que ver solamente con mostrarse, ¿ok? Bien, por otro lado, ¿sí?, promover una imagen corporal positiva, ¿sí? Lo que hace es, por ejemplo, aumentar el nivel de actividad física, disminuye los trastornos alimentarios, disminuye la dieta, disminuye el consumo de alcohol y el consumo de cigarrillos, ¿sí? Una imagen corporal positiva, o sea, neutral, es multifacética con un enfoque de la funcionalidad del cuerpo, o sea, ¿para qué nos sirve este cuerpo? Y ser compasivos y trabajar en la aceptación de la imperfección. Somos todos perfectamente imperfectos, ¿sí? ¿Cómo se modela una imagen corporal positiva, ¿sí?, en un adolescente? Por ejemplo, evitar todo lo que son los comentarios sobre
obesidad, gordura, burlas, ¿sí? Hablemos del cuerpo de forma positiva, ¿sí? Evitemos las críticas de los cuerpos de los otros. Yo les voy a hacer una pregunta y me van a contestar por chat. Recuerden en estas semanas, ¿sí? O en este año, ¿cuántas personas han hecho algún comentario, ¿sí? Sobre el cuerpo del otro? Inclusive piensen en ustedes, ¿sí? ¿Cuántas veces han hecho en esta semana algún comentario sobre el cuerpo del otro o sobre su propio cuerpo, ¿sí? El otro día, el domingo, fui a comer a lo de mi suegra, ¿sí? Y éramos muchos, ¿sí? Sobrinos, cuñados y demás. Y muchos de ellos, como había mucha comida rica, empezaron, no, vamos a engordar, mañana no comemos, ¿sí? Pero qué barbaridad, ¿sí? Entonces, son comentarios, ¿sí? Que tienen que ver con demostrar que parece que la comida es endemoniada, que la comida nos hace daño, ¿sí? Nosotros tenemos que comer, aprender a comer de forma regular y moderada, y no estar pensando en que mañana vamos a tener que restringir nuestra comida o que es la última cena y tenemos que comer, ¿sí? Entonces, evitar el sesgo del peso, ¿sí? Por eso esta campaña de no se habla del cuerpo de los otros, no se habla del peso de los otros, no se habla del plato del otro. Ah, pero eso es un montón, por ejemplo. Hacer ese comentario, eso es un montón. No, no está bueno hablar de eso, ¿sí? Tratar de modelar desde otro lugar. Participar verbalmente, ¿sí? En esto de hablar de dietas, hablar de la gordura y demás, es un predictor fuerte del impulso de las mujeres para buscar la delgadez, ¿sí? Esto de hablar de esta manera debe verse como un predictor psicosocial independiente de la autoestima corporal, ¿sí? Y la conversación corporal negativa se relacionó significativamente con la alimentación restrictiva, ¿sí? Y, digamos, esta forma de hablar se asoció con todas las variables de alimentación y de peso del niño. Por ejemplo, tener atracones, comer en exceso, comer en secreto, ¿sí? Si yo estoy diciendo que hay que bajar de peso, ¿sí? Un niño tiene un peso más alto, va a comer a las escondidas, ¿sí? Porque se va a sentir avergonzado. Entonces, ¿qué es importante? Es importante reconocer cómo hablamos, evitar ese tipo de charlas, ¿sí? Cambiar la conversación. Si una mamá viene y dice, ay, pero mirá qué le pasó, cómo engordó en la pandemia, tratar de cambiar la conversación, ¿sí? No mandar comentarios, por ejemplo, en la familia, estoy a dieta, ¿sí? Ah, sí, fulanita bajó tanto de peso, qué bien se la ve, ¿no? No hablar, ¿sí? Con tu hija sobre su cuerpo, sí sobre, por ejemplo, qué linda que estás, te ves radiante, ¿sí? Se te brillan los ojos, estás tan sonriente. ¿No es diferente a decir, ay, pero qué flaca que estás, qué bien que se te ve? ¿No es muy diferente? ¿No se siente mejor? Bien, entonces, las conversaciones entre padres e hijos que alentaron a los niños a perder peso o criticaron su peso se asociaron con una imagen corporal más pobre y más dietas restrictivas, ¿sí? En cambio, las conversaciones entre padres e hijos sobre un estilo de vida saludable, sobre, por ejemplo, hacer ejercicio porque nos hace bien, porque nos hace sentir que nos saca la ansiedad, ¿sí? Lo que generó es mayor bienestar en nuestros hijos, ¿sí? Entonces, enfaticemos esto de que el cuerpo tiene que ver con poder hacernos correr, bailar, abrazar y demás, ¿sí? Y estimular, ¿sí? Que no solo la apariencia física es lo más importante, ¿sí? Fortalecer esto que son las virtudes internas, ¿sí? Para favorecer la autoestima. Entender la diversidad corporal. Yo puedo tener 4 hijos y que uno tenga una estructura, ¿sí? Porque es más parecido a mamá, y una estructura porque es más parecido a papá, y uno puede ser más largo, ¿sí? Y delgado, y otro puede ser más bajito, ¿sí? Y con mayor tamaño. La diversidad existe. Bien. Por otro lado, otra de las cosas que quiero que intenten hacer es
mirar los mensajes de las redes sociales, ¿sí? Y ayudarlos, se llama alfabetización, ayudarlos a leer bien estas redes sociales, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir estas redes sociales? Entonces, de alguna manera, quiero modelar lo que es la alimentación más intuitiva, ¿sí? Practicar lo que es la respiración, por ejemplo, en una mesa puedo respirar, puedo hablar de cómo nos fue el día, hablar de emociones, ¿sí? Que a veces no se habla, ¿sí? Dejar los celulares, dejar las pantallas, ¿sí? Voy a ir pasando. Entonces las dietas no funcionan, ¿sí? Porque las dietas nos hacen en algún momento generar atracones y demás, ¿sí? Bueno, voy a dejar acá porque quiero contestar preguntas y si es por mí, sigo y sigo y sigo hablando. Juana, te leo algunos comentarios y después te paso algunas preguntas. Claro. En la época de mis abuelos, la persona flaca era enferma y el que era gordo era sano. Mi hijo selecciona qué quiere comer. La sociedad no ayuda a veces a superar estos trastornos. Los comentarios fuera de lugar y una persona la criaron los papás que hasta los 21 años fue ovo-lácteo-vegetariana y luego incorporó carnes. Estos son los comentarios, por si querés agregar algo de lo que acá plantearon. No, creo que es así. O sea, cuando nosotros éramos chicos, digamos, es cierto, digamos, de alguna manera nos miraban si teníamos exceso de peso, bueno, hagamos dieta, ¿sí? No había esta conciencia de cómo debemos hablar. Creo que hoy hay mucho más conocimiento de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Y se puede de alguna manera actuar mucho más prematuramente, ¿sí? En el pasado encontrábamos como los trastornos alimentarios incendiados, ¿sí? Porque no había mucha conciencia de esto. Qué buena la incorporación de la carne, ¿sí? en esta persona, porque la realidad es que, digamos, no tengo ningún problema con el vegetarianismo, por supuesto, ¿sí? Pero es cierto que en los adolescentes las proteínas animales generan mucha más saciedad, ¿sí? A veces los chicos piensan que comenzando dietas vegetarianas, ¿sí? Van a bajar de peso y en realidad van a tener menos saciedad, con lo cual muchas veces pueden incrementar peso, ¿sí? Ahí te paso una de las preguntas, que mi hija de 9 años picotea todo el día. Me gustaría saber cómo ayudarla. Bien, buenísima la pregunta. A ver, el picoteo es algo que no es algo positivo, claramente, ¿sí? Primero lo que hay que preguntarse es si las comidas las hace de forma suficiente, ¿sí? Si come o saltea comidas, si se queda con hambre o no. Y si hay ansiedad y hay picoteo por ansiedad, hay que ayudarla, esa niñita, tal vez a tener prácticas con deporte, de salir un poquito más, de ayudarla a decir, bueno, a ver, ¿realmente tenés hambre para querer comer? ¿Sí? ¿O estás como ansiosa? Porque a veces el cerebro genera, digamos, no es hambre, es como apetito de comer cosas ricas, ¿sí? Entonces hay que enseñarle desde afuera, no prohibirle, pero decirle, ¿realmente tenés ganas? Bueno, tal vez puedes comer una fruta, vamos a jugar un rato, vamos a estudiar un rato y esperamos que dentro de 1 hora va a estar la comida, ¿sí? Podemos esperar. O sea, hacer como técnicas desde afuera para modelar lo que es la alimentación sin picoteos. A ver, acá hay otras preguntas. La sociedad no ayuda a veces a superar estos trastornos, es cierto, ¿sí? Las redes sociales no nos ayudan nada, por ejemplo. Mi hijo es muy selectivo a la hora de comer, hay veces que no come nada, es un comentario muy importante porque, a ver, la selectividad, ¿sí? También es un problema en los niños, ¿sí? Y también se trabaja, ¿sí? De alguna manera, a veces hay chicos que tienen hipersensorialidad, ¿sí? A determinados alimentos, por ejemplo a las frutas, por ejemplo a las verduras, a las texturas, y esto no es que son caprichosos, es que realmente les genera asco, les genera náuseas, ¿sí? Entonces se tiene que hacer de una forma gradual,
¿sí? La exposición a determinados alimentos, por ejemplo, que solo jueguen con esos alimentos que les da asquito, que les da, digamos, que les da incomodidad, que lo pelen, ¿sí? Tal vez que no lo coman, ¿sí? O sea, exposición a esos alimentos, ¿sí? A ver qué otras preguntas. Después hay otra que dices, hay que recurrir a un psicólogo para tratar el trastorno alimenticio, el trastorno alimenticio. Sí, en general, digamos, lo ideal es ir a alguien especialista, que sea o nutricionista o psicólogo, ¿sí? Y que pueda diagnosticar si hay un trastorno alimentario. Es muy feo cuando comentan sobre la imagen corporal de tus hijos, ¿sí? Cuando están en desarrollo, te dicen, está más gordita, cuesta contestar estos comentarios, ¿sí? Exactamente, qué buen comentario, familia Dubois, realmente, porque es así, ¿no? Cómo parar los comentarios sobre el cuerpo del otro, ¿no? Y tal vez podemos hacer el ejercicio, ¿sabes qué? Estamos aprendiendo a no hablar del cuerpo del otro, ¿sí? Porque está tan feliz, está tan contenta, que eso es lo más importante. A veces hay que ser un poquito confrontativo con esto, porque a veces no paran, los abuelos hacen comentarios, ¿no es cierto? Y hay que educar, ¿sí? Hay que educar realmente con las consecuencias que tiene el comer, el hablar sobre el cuerpo del otro, ¿no? A ver si hay otras preguntas. Tengo una hija de 12 años que empezó a comer menos cantidad y volvió a ser más selectiva. ¿Cómo se puede abordar este tema? A ver, una cosa es una niña que siempre fue selectiva y otra cosa es una niña de 12 años que nunca fue selectiva y que comienza a ser selectiva a esa edad, ¿sí? Con intención, por ejemplo, de bajar de peso. Ahí es donde tengo que ser muy, muy prudente y muy, digamos, cauteloso en lo que está pasando y decir, bueno, pero ¿por qué estamos siendo selectivos? ¿Sí? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que y nunca enojarse. Lo que le quiero pedir a las familias es no se enojen frente a estas situaciones. Traten de escuchar el por qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que lo disparó, porque a veces vienen, una niñita de 12 años puede decir, lo que pasa es que me están diciendo gorda en el colegio, ¿sí? Entonces, si no nos enojamos, habilitamos a que nos puedan hablar y nos puedan contar lo que sienten, que de alguna manera va a generar más conexión entre ustedes y vamos a poder salvar a nuestros hijos, ¿sí? De una cosa más complicada. A ver si hay otras preguntas. No sé cómo estamos con el tiempo. Juan, acá hay una que dice que consideran con respecto a las escuelas que son los kioscos en los establecimientos no hay como comidas saludables. A ver, hay todo una discusión sobre el tema de los kioscos saludables, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el otro día estuve en un colegio y lo terminaron sacando el kiosco saludable, porque la realidad que decir hay un kiosco saludable y que solo haya barritas de cereal, fruta, o sea, eso no termina siendo saludable. Lo que yo tengo que mostrar es que lo saludable es lo variado, o sea, tiene que estar la barrita, la fruta, ¿sí? Y también tiene que haber, no sé, un pedazo de torta casera, un cuadradito de brownie, o sea, y que los chicos aprendan a que un día van a pedir una cosa, un día van a pedir otra cosa, o sea, que la alimentación es variada, ¿sí? Y que es moderada. Eso es un kiosco saludable. Un kiosco saludable no es que solamente venda alfajores, chupetines y papitas fritas, ¿sí? Un kiosco saludable es que sea amplio, ¿sí? En la elección. Mi hija de 10 años no come casi nada, la alimentación es variada, pero come muy poco. Es estresante servirle la comida y que coma solo 2 bocados y que ya no quiera más. Hay cerebros, muy buena esta pregunta, familia Valera, muy buena. Hay cerebros más inapetentes que otros, así como hay cerebros que tienen muchas ganas de comer y son muy apetitosos y golosos, ¿sí? Mi cerebro, por ejemplo, yo soy muy golosa. Hay cerebros donde la comida les pasa por el costado, ¿sí? Donde no les interesa comer, no les interesa un dulce. Entonces,
le sirven la comida y comen un poquito y se olvidan o se olvidan de comer, traen la lanchera. Ahora, una cosa es que siempre hayan sido así y otra cosa es que de repente empiecen a ser así, y ahí hay que ver por qué. Si siempre fueron inapetentes, lo que hay que chequear es que no bajen de peso en algún momento, porque pueden ser inapetentes y de golpe, por X razón o por estrés, por lo que sea, bajan y se ponen desnutridos, ¿sí? Entonces ahí tengo que tomar la comida como un antibiótico, desayuno, almuerzo, merienda y cena, acompañar y explicarle a nuestro hijo o hija que el alimento es como un antibiótico y que hay que comerlo a pesar de que uno no tiene muchas ganas. ¿Hay que obligarlo y enojarse? No, hay que explicarlo. ¿Hay que obligar a mi hijo a comer de todo? Obligar no, hay que ofrecer, hay que insistir, hay que explicar por qué es bueno comer de todo, variado, ¿sí? Pero no obligar. Bueno, ¿hacemos una más, te parece, Juana? Sí, claro, voy a mirar. Yo de chica la retaba a mi hija por no comer, creo que eso la marcó bastante. Ok. Bueno, uno puede decir, no sabía qué hacer, me desesperaba verte no comer. A veces uno tiene que ser compasivo como mamá y como papá de lo que pudo hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿deberían enseñar en las escuelas que comer o comer saludable? Bueno, el tema es que a veces en las escuelas dan charlas y que dicen que comer saludable es comer todo sano, ¿no? Y lo sano también es comer rico, ¿sí? Lo sano es comer placentero, como yo les decía, en la punta de la pirámide, ¿sí? Hay comidas divertidas, ¿sí? Está todo bien si comemos un alfajor comprado en el kiosco. Ahora, que la base de nuestra alimentación no sea alfajores, papitas, etcétera, que la base sea comida casera, ¿sí? La comida de casa, que tenga un poco de verduras, está un poco cara la verdura, pero bueno, incluir las proteínas, ¿sí? O sea, que lo rico casero es muy bueno, ¿sí? Y que si hay comida que tal vez es más procesada y demás, puede estar presente, pero de forma moderada.